si lo tienen a mano, y si pudieron leerlo, alguien que quiera comentar de qué le parece, de qué cree que se trata el texto, cuál es la hipótesis central del texto, de qué habla el autor. Si lo quiere comentar, bienvenido. Si lo quiere escribir aquí en el chat, pero comentarlo mejor. Bueno, es básicamente como usted dijo, profe, que él que lo que hace es, digamos, actualizar unas ideas de Marx en sentido del marxismo, de lo que tomaba la corriente de economía política. Perdón, disculpame Martín. ¿Ustedes conocen al estudiante Martín Riego? ¿Alguien de ustedes conoce al estudiante Martín Riego? Ok, si nadie lo conoce, yo no lo tengo en la lista. Esa es Fátima, profe, porque está de otra computadora. Ah, bueno. Bueno, ok. Listo, sí, disculpame Martín, yo te interrumpí. No, está bien, profe. Lo que yo decía, bueno, es lo que usted explicó la otra vez pasada, que en realidad lo que hace es tomar las ideas marxistas, las ideas que estaban en boga de economía política y decir, bueno, que hay que actualizarlas, hay que modificarlas un poco y critica algunos enfoques, ¿no? De otros autores que usted nos dio para leer. Dice, por ejemplo, está el enfoque de la ideología, que tiene en cuenta solamente esta idea de la escuela de Frankfurt, digamos, de analizar los medios para ver cómo meten la ideología dominante. Ese es un enfoque y enfoque muy limitado. Después tenemos un enfoque más, digamos, determinista, pero desde el punto de vista económico, que tiene en cuenta, como decían los autores, que los medios lo que hacen es vender públicos segmentados. Y él lo que trata de ver es decir que hay que tener también otro tipo de análisis también. Y no solamente esos elementos. Y incorpora por eso critica las teorías de las posiciones que se habían tomado hasta la fecha. Más o menos por ahí, para comenzar. Ok, Martín, gracias. En forma independiente a lo que recupera, los autores que recupera, etcétera, ¿qué dice el autor? Si alguien lo podría comentar brevemente con sus palabras, no hay ningún problema, mejor aún. ¿Qué dice el autor? Concretamente, ¿a qué propone un análisis, ¿no? En términos de economía política de los medios de comunicación? ¿Sí? ¿Y en qué líneas va ese análisis? A quienes hayan podido leer el texto. Bueno, partiré entonces tenía la esperanza de que por ahí pudieran, quienes hayan leído, si es que alguien asumo que leyó, que pudiera comentar con sus palabras algunos aspectos de este material. Bueno, a ver, parto por hacer yo tengo abierto por supuesto el archivo, parto por hacer un análisis pero muy estructural del texto, ¿no? ¿Cuántos apartados tiene? ¿De qué hablan esos apartados? ¿Sí? Tiene una introducción. El primer apartado se titula Un retorno necesario a los fundamentos, en página 110. Página 113, lo material, lo económico y lo ideológico.
Las insuficiencias de la teoría marxista actual, en páginas 118. Producción material y mental, en página 124. Producción mental y producción capitalista de mercancías, en página 129. Los modos de extracción y distribución del excedente cultural, en página 133. La industrialización de la cultura. En página 137. Y eso es todo. Se finí, se fue. Si recuerdan lo poco que habíamos charlado sobre este texto en el espacio del lunes pasado, recordarán, ¿no?, que únicamente yo hice una breve recensión, inclusive de las primeras páginas nada más. Bueno, decime en la página 121 el subtítulo del nivel ideológico. Gracias, Ricardo. Recordarán que hice una breve recensión, inclusive de las primeras páginas nada más, ¿no? De este texto. Y que únicamente me había detenido, bueno, en algunos pasajes, en un par de pasajes de la introducción, el primer apartado, que es el retorno necesario a los fundamentos, y algo de lo material, lo económico y lo ideológico, ¿no? Pero creo que no había, y ahí había quedado y no había llegado a avanzar en lo demás. Bueno, recupero rápidamente lo que había mencionado en el espacio del lunes anterior. Lo que me parece importante, y les pido que presten atención ustedes cuando lean el texto, es el objetivo, ¿no? Cuando el autor manifiesta cuál es el objetivo de su escrito, de este escrito. Cuando dice en página 109, en este artículo me propongo realizar una profunda revisión de la teoría cultural, dar cuenta de la necesidad de dicha revisión y comenzar a explorar algunas de sus consecuencias. Así que lo que este artículo presupone es la elaboración de una economía política de la cultura, en que la economía política de la comunicación de masas ocupe un lugar subordinado. Paro acá, ¿no? Entonces, el objetivo es hacer una revisión de la teoría cultural, en clave, por supuesto, en clave marxista, y en esa revisión de la teoría cultural, a través del prisma de una economía política de la cultura, ver el lugar parcial, y el término del autor es subordinado, que ocupa una teoría de los medios de comunicación en clave de economía política. ¿Sí? Entonces, una cuestión básica, creo yo, o la primera de esta serie de revisiones que encarna el objetivo del artículo, que es hacer una revisión de la teoría cultural, etcétera, cómo se la entiende hasta ese momento, ¿no?, es dar cuenta de las insuficiencias de la teoría, de los modos hasta ese momento hegemónicos de análisis de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ustedes lo van a leer, algunos quienes ya lo hayan leído recordarán, en el aspecto de en el apartado de lo material, lo económico y lo ideológico, creo que lo fundamental, hay una cita larga, extensa de Williams, ¿no?, que si les parece, creo que buena medida la cosa arranca por allí. Esa cita de Williams está en página 114 y página 115. ¿Sí? Ahí me parece que, a ver, ya les digo si está... Sí, página 114, página 115. Ahí me parece que ese es un punto
bastante central, porque a partir de ahí lo que hace Garham es recuperar, críticamente por supuesto, recuperar algunas cuestiones de Williams, ¿no? Bueno, ¿y qué cuestiones va a recuperar de Williams? Para eso vamos, si le parece, a esa cita. Bueno, espero que están viendo el PDF. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien, no sé si ven el puntero. Ese párrafo que comienza así: la pertenencia o el significado de cualquier categoría analítica, tal como base y superestructura, por expresar como expresa una relación, se modificará a medida que se modifica la realidad histórica que explica, ¿no? De manera similar, podríamos decir que el propósito de una economía política de la cultura, pasaje importante, de manera similar, podríamos decir que el propósito de una economía política de la cultura consiste en dilucidar lo que Marx y Engels apuntaron en La ideología alemana, es un libro de la década de 1840 de Marx y Engels, como control de los medios de producción mental, acentuando que el significado que adjudicaban a la expresión era claramente histórico y por lo tanto mutable. Además, la economía política, perdón, me salté una parte, me salté lo que no está subrayado, y por tanto mutable, y nunca estuvo destinado a ser congelado en una simple dicotomía, como con tanta frecuencia ha ocurrido en posteriores escritos de carácter marxista. Además, la economía política de los medios de comunicación de masas es el análisis de una fase histórica específica de este desarrollo general, vinculado a modalidades históricamente distintas de producción y reproducción culturales. Dejo de compartir pantalla por un momento y quiero comentarles algo sobre ese pasaje para que más o menos lo puedan alcanzar a comprender. Ustedes saben que es algo específico de este modo de análisis, ¿no?, que es derivado de la producción de Karl Marx, que no se encuentra en otro tipo de análisis, ¿no? Estas metáforas de la base y superestructura que yo recurrentemente he vuelto, ¿no?, a lo largo de los espacios de los lunes. Básicamente, y a riesgo de ser muy reiterativo con ello, ¿a qué se refería esta metáfora de la base y superestructura? Ustedes recuerdan, ¿no? Para este tipo de enfoque, la manera en cómo nosotros organizamos nuestra vida social, nuestra vida cultural, ¿sí? La manera en cómo nosotros disponemos nuestra percepción de las cosas, etcétera, etcétera, tiene que ver en buena medida con la manera estrictamente material. Por ahora no hagamos muchísimos problemas con esto de material económico, ya me voy a detener en ello, con la manera material, con el lugar que ocupamos nosotros en la organización material de las formas de vida. Es decir, dando vuelta a la ecuación, la organización material, ¿sí?, de nuestras formas de vida y el lugar que ocupamos en esa organización material, ¿sí?, que hacemos básicamente para poder subsistir, ¿sí?, determina en buena medida la organización cultural, la manera en cómo pensamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo primero se lo denomina base, ¿sí?, es como una metáfora de esta arquitectónica de base y superestructura de un edificio. Y a lo segundo, lo cultural, lo ideológico, etcétera, entonces lo ideológico. Bien, con ese perdón, eso es lo superestructural. Con ese pasaje, lo que el autor quiere llamar la atención es que se ha concebido de una manera totalmente mecánica, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir mecánica? Es decir, ahistórica, ¿sí?, por fuera de la historia, como algo natural, esa relación de base-superestructura. Y en realidad es algo que corresponde a procesos históricos, ¿sí? Hay un pasaje que yo en este momento no recuerdo dónde está, pero que yo releyendo el texto esta mañana para organizar el espacio de hoy, lo tengo aquí apuntado, que es lo siguiente. El pasaje es el siguiente: lo económico es determinante bajo el capitalismo, porque el capitalismo es un modo de organización social
caracterizado por el dominio de un sistema abstracto de relaciones de cambio, ¿sí? Por eso lo económico es determinante en nuestro modo de organización social. Pero lo económico no era del mismo modo determinante en otros modos de organización social anteriores, en el medioevo, ¿sí? O en la antigüedad. ¿Por qué? Porque las relaciones abstractas de intercambio de mercancías no eran la forma hegemónica en la que los individuos se relacionaban entre sí. Recién pasa a ser la forma hegemónica en la que los individuos nos relacionamos entre nosotros mismos en una forma de organización social con la que se dio el nombre de capitalista, que no tiene más de 200, 300 años, ¿sí? En términos, a nivel general en Occidente. Para que se den una idea, en el medioevo, las relaciones de sujeción y las relaciones de dominación eran bien diferentes, porque no había individuos que intercambien libremente mercancías, es decir, que compran y vendan mercancías. Había otros fenómenos que pautaban la organización social, como la esclavitud, etcétera, etcétera. No había regímenes de asalariados, es decir, trabajadores, trabajadoras que decidían en términos relativos, ¿no? Libremente sí, seguir trabajando o no. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no es algo que tenga un dueño, ¿no? Entonces, en el mismo proceso en el que se reconoce que la esclavitud deja de ser, o se reconoce como algo moralmente malo, etcétera, etcétera, la esclavitud, en el mismo momento, por el mismo proceso emerge un tipo de sociedad en el cual la fuerza de trabajo pasa a ser una mercancía. Es decir, mi cuerpo no es un cuerpo esclavo de nadie, pero mi cuerpo pasa a ser una mercancía más en el mundo del trabajo, ¿sí? Así como es el zapato, así como es esta taza que tengo aquí de té, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir una mercancía? Que el trabajo tiene un valor, que es oscilante, al igual que un zapato, al igual que, etcétera, ¿no? Ese hecho de que el trabajo tenga un valor que es oscilante es algo histórico, ¿sí? Imagínense que en la esclavitud eso no es posible. ¿Por qué? Porque el cuerpo que produce ese trabajo tiene un dueño. Entonces, no es que tiene un valor oscilante. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que la economía es algo determinante, eso es lo que quiere decir el autor, que la economía es algo determinante en un modo de producción social como el capitalismo, pero no era algo del mismo modo determinante en otros modos de producción histórica. ¿Sí? Bien. Ahora, eso para entender qué cosa. Para entender que la metáfora base y superestructura, es decir, lo económico y lo ideológico, lo jurídico, etcétera, no es algo natural que va más allá de los tiempos. No, esa relación entre lo económico y lo ideológico es mutable también con el tiempo. No debe ser cosificada, no debe ser naturalizada. ¿Sí? Bien, ese es el punto a partir del cual yo quisiera que leamos la cita de Williams, que el autor, valga la redundancia, cita in extenso en las páginas 114 y 115, ¿no? Voy a compartir pantalla, sí, otra vez. Bien. Permítanme un poco de té. Ahora, en su análisis, ven el puntero, sigo aquí, ¿no? En el párrafo siguiente al que acabo de finalizar, previo a mi exégesis. En su análisis sobre base y superestructura, en Marxismo y Literatura es una obra, ¿no?, de Raymond Williams. Raymond Williams señala que, al acentuar la determinación de la base contra el idealismo burgués, una versión de la teoría cultural marxista ha sido acusada de materialismo vulgar, tanto por críticos burgueses marxistas, aunque la verdad es que nunca ha sido lo bastante materialista. Antes de seguir con la cita, les consulto, ¿qué les parece a ustedes que quisiera decir
Raymond Williams cuando dice que al acentuar la determinación de la base contra el idealismo, una versión de la teoría cultural marxista ha sido acusada de materialismo vulgar. ¿Qué creen ustedes, a qué creen ustedes que están haciendo referencia tanto Raymond Williams como Nicholas Garham? ¿A qué alude esa frase de materialismo vulgar? Profe, ¿podría ser como una cierta linealidad en las interpretaciones, como de lo que es material y no? Porque yo pienso que ya hemos tenido la oportunidad de ver, de evaluar como la cuestión de lo material con la construcción simbólica de la realidad en los otros textos que también entran en el parcial. Entonces, como una mirada acotada que no atiende también a que las construcciones sobre la realidad y sobre la sociedad son también a un nivel simbólico y discursivo. Ok. Sí, yo en principio coincido y estoy bastante persuadido de que esa es la línea de lectura, ¿no? Materialismo vulgar es esa... A ver, la idea era esta. Los autores a mediados del siglo XX, una serie de autores de este perfil, ¿no? Autores marxistas, critican a lo que llaman el idealismo burgués porque creen que lo fundamental está en la ideología o en la educación o en ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces afirman, por el contrario, que lo fundamental, lo que determina todo, etcétera, 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 es lo económico. Bueno, el problema que señalan Raymond Williams y que recupera Garham y que recién quien hizo el comentario creo que acierta, ¿no? Que está en lo cierto, es que esa manera muy lineal de decir no, lo económico determina en todo momento y en todo lugar, es tener en la cabeza un materialismo sumamente vulgar, ¿no? Sumamente mecánico. Y las cosas, como sabemos, en el mundo social, son de cualquier modo, pero menos mecánicas, ¿no? Entonces, ahora bien, ok, está claro que lo económico no debe ser pensado linealmente, mecánicamente, ok, pero entonces, ¿cómo debiera ser pensado? ¿No? Bueno, y entonces sigo con la lectura. A continuación, dice, recupero el párrafo. En su análisis sobre base y superestructura en marxismo y literatura, Raymond Williams señala que, al acentuar la determinación de la base contra el idealismo burgués, una versión de la teoría cultural marxista ha sido acusada de materialismo vulgar, tanto por burgueses como por marxistas. Aunque, y esta frase es de Williams, aunque la verdad es que nunca han sido lo bastante materialistas. ¿Qué quiere decir esto? Y prometo es la última interrupción antes de ir a la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de ese mecanicismo es que no es que fueron demasiado materialistas. Por el contrario, no fueron lo bastante materialistas, ¿no? Bueno, y ahora sí, cito a Williams. A continuación, Williams escribe: lo que toda noción de un orden autosuficiente suprime es el carácter material de las fuerzas productivas que producen tal versión de producción. Por cierto, a menudo es una forma de suprimir la conciencia plena de la naturaleza misma de tal sociedad. Si producción en la sociedad capitalista es la producción de mercancías para un mercado, se encontrarán términos diferentes pero engañosos para cualquier otro tipo de producción y fuerza productiva. Lo que con mayor frecuencia se suprime es la producción material directa de política. Empero, toda clase dominante dedica una parte significativa de la producción material al establecimiento de un orden político. El orden social y político que mantiene un mercado capitalista, como la lucha social y política que lo creó, es necesariamente una producción material. De castillos, palacios e iglesias a prisiones, asilos y escuelas, de armas de guerra a una prensa controlada, toda clase dominante, en formas variables, aunque siempre materialmente, produce un orden social y político.
Estas nunca son actividades superestructurales. Son la producción material necesaria en la que solo puede mantenerse un modo de producción aparentemente autosuficiente. La complejidad del proceso resulta especialmente notable en las sociedades capitalistas avanzadas, donde no tiene absolutamente nada que ver con aislar producción e industria de la producción comparable de defensa, orden público, bienestar, entretenimiento y opinión pública. Al no aprender el carácter material de la producción de un orden social y político, este materialismo especializado y burgués tampoco comprendió, y en este caso más patentemente, el carácter material de la producción de un orden cultural. El concepto de la superestructura no era entonces una reducción, sino una evasión. Muy bien. Y acá viene la pregunta trágica, ¿no? Realmente trágica, que es la siguiente. ¿Qué quiso decir este buen hombre con todas estas palabras? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se les ocurre algún lugar, alguna interpretación, etcétera, etcétera? ¿Qué quiso? ¿Por qué Garham utiliza esta cita de Williams? ¿Para qué? Fíjense las 2 o 3 primeras líneas de cómo sigue Garham. El acento aquí pone Williams en la materialidad del proceso cultural, es una corrección necesaria. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que Garham dice eso? Que la materialidad, el acento que pone Williams en la materialidad del proceso cultural es una corrección necesaria. ¿Por qué les parece a ustedes que Garham menciona eso? Hace tal afirmación. Bueno, el asunto es el siguiente. El problema es que se consideró a la superestructura como algo inmaterial, ¿no? Y a la base como lo material, ¿no? Entonces, la cuestión es muy diferente, porque no se trata de una división en la cual voy a dejar de compartir pantalla por un momento. No se trata de una división en la cual la base es lo material, es decir, lo material, ¿no? Como esta taza, como lo que fuere, ¿sí? Y la superestructura es lo inmaterial. Para nada. Hay producción material, tanto en la base, en la organización económica de una sociedad, como en la organización cultural, en la organización escolar, etcétera, etcétera, ¿sí? A ver, ¿por qué concretamente? Y porque voy a un ejemplo y disculpen, ¿no? Voy a un ejemplo muy trivial. La manera en cómo nosotros tenemos de vivir, de la ética que nosotros tenemos, la manera en cómo nosotros nos hemos formado y nos estamos formando, es inescindible, no se puede separar de la construcción histórica de escuelas, de edificios, ¿no? de un montón de la alineación de roles sociales, de la formación de maestros, profesores, profesoras, etc. Y eso es algo muy material, ¿sí? Obviamente que eso tiene un efecto fundamental que no tiene que ver con nuestro cuerpo, sino con nuestra mente y con nuestra disposición, ¿sí? Simbólica, ¿sí? Con nuestro humor ante las cosas. Pero para que haya una organización en términos culturales, una organización educativa, etcétera, se necesita producir cosas muy, muy materiales, cientos, miles, millones de edificios determinados, ¿sí? Lo que menciona Williams, asilos, prisiones, etcétera, etcétera. Determinar los comportamientos de las personas, ¿sí? Para que una persona se conduzca, para que una persona se comporte,
como un padre, una madre, esto en forma independiente al plano ideológico que tengan, sean comunistas, liberales, lo que fuera, ¿sí? Es necesario la producción de un determinado espacio, es necesario, ¿no? Roles sociales que actúen como saberes expertos en esos niños, niñas que supimos ser, ¿no? Eso es extremadamente material. Nuestro cuerpo pasa por una suerte de vía crucis técnico desde los 3, 4, 5 años hasta que egresamos de la universidad, ¿sí? Y imagínense que ahí pasamos por un edificio que tiene un nombre que se llama Jardín de Infantes, después tiene otro nombre, otra serie de edificios, después tiene otro nombre, ¿no? Y si eventualmente no nos va muy bien en el sistema educativo, bueno, tenemos otros edificios que tienen otros nombres, que son fábricas, que son industrias. Si tampoco nos va muy bien ahí, pasamos a otra serie de edificios que tienen otros nombres, que tienen el nombre de prisiones. Y si tampoco de repente no va muy bien ahí, o de repente no, por las características, ¿no? que tenemos, no pasa que no podemos ser incorporados a esta última gama de edificios, pasamos a otra serie de edificios que son también, que tienen un rótulo muy especial, que son asilos, que son psiquiátricos, etcétera, etcétera. Y si de última vamos a un lugar muy particular también, ¿no? Que ya está bajo tierra. Todo esto es una organización material de la vida. Todo, ¿sí? Y no tiene que ver necesariamente con lo económico. ¿Se entiende o no? ¿No? Entonces, todo esto, y perdón, esta extensión, tal vez innecesaria, es para decir que lo que distingue a la base de la superestructura no es que hay producción material en una y hay producción inmaterial en lo otro. ¿Sí? No sería ese el punto, ¿no? Muy bien, ¿dónde estaría el punto? Ok, y ahí es donde me parece a mí que Garham hace pie en la cita de Williams y procede a una división entre lo material y lo económico. Ahí sí habría una diferencia, ¿sí? Que tiene que ver con cómo sigue el texto, ¿no? Y que básicamente es lo siguiente. Como les decía, en esa distinción entre base y superestructura tenemos en ambos lugares producción material. Pero, lo que tenemos en un lugar y no lo tenemos en el otro, es que la producción material está circunscripta a un régimen de valorización y de intercambio de productos, ¿no? Esencialmente, ese lugar, ¿sí?, fue la organización económica. Esencialmente, es decir, la producción de teléfonos, autos, lo que fuera, libros, lo que fuera, ¿sí? Lo que fuera, ¿sí? Ahí tenemos una producción material que está como empotrada en un régimen de valorización y de intercambio. En cambio, lo cultural, que hoy sí, acá voy a hacer una salvedad, hoy sí, claramente lo cultural ha entrado, y esa es justamente la denuncia de Adorno y Horkheimer, ¿no? Que lo cultural estaba y había entrado, ¿no?, en el campo de lo económico, y entonces todo el escenario de mucho escepticismo de Adorno y Horkheimer. Bueno, pero esencialmente en los tiempos de Marx, en el siglo XIX, lo cultural, ¿sí?, era algo que todavía estaba escindido, separado, ¿sí?, la producción cultural del régimen de valorización económica y del intercambio propio del mundo económico. Obviamente que una cosa es decir esto en el siglo XIX y otra cosa es decirlo en el siglo XX y mucho más en el siglo XXI. Hoy por hoy sabemos muy bien que lo cultural ha entrado, ¿no? Y básicamente se destinan ingentes recursos económicos a la producción, ¿sí?, de bienes culturales. Entonces, todo lo que en su momento en el siglo XIX estaba escindido y que le permitía a Marx decir que la base es lo económico y lo superestructural es lo cultural, entre otras cosas, lo ideológico, lo jurídico, etcétera, ¿no? Y que lo cultural
no estaba supeditado a un régimen de valorización económica, por supuesto que eso ha mutado, como lo dice Garham, ¿no? Entonces, buena parte de lo que estaba separado hasta el siglo XIX, hoy por hoy está todo, ¿sí? Forma parte de una simbiosis, ¿no? Forma parte de un gran campo de valorización económica y de intercambio. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es la producción material, otra cosa es la producción económica, ¿sí? Concretamente, porque los libros, ¿sí? A partir de la imprenta, en el siglo XV, ¿sí? A partir de Gutenberg, los libros se comenzaron a producir en serie, pero no formaron parte de un régimen de valorización generalizada económica, sino hasta 3, 4, 5 siglos después, ¿sí? Que formaron parte de un llamado mercado cultural. Entonces, los libros, la producción de un libro, ¿no? Esto es, obviamente, se necesita artefactos materiales para producirlo, y esto es algo material concretamente, pero esto puede ser o no un objeto de intercambio y valorización económica según nos encontremos en el siglo XV o en el siglo XXI. Entonces hay que diferenciar producción material de producción económica, ¿sí? Toda producción económica es material, pero no toda producción material entra en un régimen de valorización económica, ¿sí? Lo mismo sucede cuando nosotros hacemos una campaña de organización solidaria por algún motivo, ¿no? Entramos en un régimen de organización, ¿sí? Y de producción de cosas, ¿sí? Que son materiales, pero que no están destinadas a la valorización en términos de mercado, ¿se entienden? ¿No? Y ahí lo que tenemos es la producción material, pero no tenemos una producción económica en los términos de mercado, ¿no? Ok, entonces ahí lo que tenemos es una diferencia entre lo material y lo económico, y para hacer esa diferencia, Garham se apoya en la cita de Williams. Bien, me permiten tomar un poco de tiempo. Ok, ¿cómo sigue la cosa? Si me ayudan, bueno, ¿qué pasa acá? Ustedes saben, ¿no? Después del apartado de lo material, lo económico, ahora voy a lo ideológico, ahora voy. Viene el apartado sobre la insuficiencia de la teoría marxista actual, ¿no? Y ahí viene básicamente los dos lugares que ustedes, creo que alguien había mencionado de manera oral aquí, y no recuerdo en la clase, perdón, en el espacio pasado, si lo habían mencionado también, que es lo siguiente. ¿Cuáles son los dos problemas de la interpretación clásica marxista de todo este asunto? Y la interpretación lineal, que es el materialismo vulgar, ¿sí? Y la interpretación idealista. Con la interpretación idealista, ¿saben a quién se está refiriendo Garham aquí? A un autor que ya ustedes conocen, que es Luis Althusser. ¿Sí? Se está refiriendo a él, no solamente a él, pero bueno, lo cito a él porque ustedes lo conocen. ¿Y por qué se refiere a Althusser? Y aquí, quienes hayan leído Garham, verán que en algún momento Garham cita a otro autor que ustedes también conocen, que es Dallas Smythe. ¿Se acuerdan que Dallas Smythe criticaba a que los marxistas, supuestamente tan centrados en la organización económica, habían hecho mucho hincapié en lo ideológico? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, y habían separado el reino de lo ideológico, ¿sí? De el reino de lo económico. Y entonces la crítica era la siguiente, que existía una paradoja por la cual aquellos que se asumían como los más materialistas, en lo que tiene que ver con el análisis de los medios de comunicación, eran los más inmaterialistas, es decir, hacían un análisis exclusivo de lo ideológico, pero totalmente separado de las cuestiones económicas, siempre asumiendo obviamente este asunto que Smythe
tiene en mente, pero que Garham corrige, que lo material está a ambos lados, ¿no? Que Smile encontraba que lo material estaba en lo económico y que el material está en lo ideológico, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Ocurre que las insuficiencias de la teoría marxista actual están en esos dos polos. Por un lado, un materialismo llamado vulgar, que es netamente mecánico. ¿Qué quiere decir? Y básicamente no habría que estudiar lo ideológico, no habría que estudiar porque lo que determina todo y mecánicamente es lo económico. Eso es sujeto de una crítica de Garham. Que es cómo Garham llama eso y recupera de Williams ese epíteto, es un materialismo vulgar, ¿no? Decir que los medios de comunicación, que los mensajes y los contenidos de los medios de comunicación no se deberían estudiar. ¿Por qué? Porque lo único que se debería estudiar es la organización económica de los medios, y con eso ya basta. Bueno, eso sería un materialismo vulgar, ¿entienden? Bien. Y lo otro es la versión inversamente simétrica, ¿no? ¿Sí? O diametralmente opuesta, es lo mismo. Que es que, no, lo que vale estudiar de los medios de comunicación son los mensajes, los discursos, y nada más. Claro, no, ahí estamos en un terreno totalmente idealista, que deja de lado la producción material, ¿no?, en la cual se encuentran los medios de comunicación y en la cual se encuentra cualquier dominio cultural. Ustedes recuerdan, ¿no?, que por Garham sabemos, y gracias a Williams, sabemos que la producción material está tanto en la esfera cultural como en la esfera económica, ¿no? Y cabe estudiarlo en ambos lugares. O sea, que aquellos que estudian a los medios de comunicación desde un costado únicamente a partir de sus discursos, etcétera, etcétera, sin estudiar su organización económica, pecan de idealistas, ¿no? Entonces, son como de los dos lugares, materialistas vulgares, idealistas burgueses, ¿no? Son como de los dos lugares, ¿no?, que organiza todo ese apartado de la insuficiencia de la teoría marxista, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿cómo hacer un análisis? ¿Cómo organizar un campo de estudios de la economía política de la cultura, dentro de la cual está la economía política de la comunicación? Recuerden ustedes, ¿no? La economía de la política de la comunicación es una parte subordinada de una economía política de la cultura, ¿no? Entonces, volviendo, de lo que se trata ahora es de indagar, una vez que tenemos este par de elementos y sabemos en principio cuáles son las insuficiencias de los análisis hasta el presente, de lo que se trata ahora es de tratar de anudar cómo podría ser posible un análisis de la teoría, un análisis en términos de economía política de la cultura, ¿sí?, que no sea ni idealista y que no peque de un materialismo económico vulgar. ¿Entienden? Y entonces, a partir del apartado de producción material y producción mental, ¿sí?, a partir de ahí en adelante, es donde me parece a mí que el autor, Garham, va organizando buena parte de lo que sería su propuesta. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, hasta aquí, antes de seguir, ¿alguna consulta, alguna duda? Profe, ¿puede repetir cuando usted dijo que la solución que le encontraba el autor era que él decía que era materialista y se acuerda que había este problema? No, me olvidé recién, que usted lo dijo varias veces, pero lo que lo quiero anotar, él dijo que usted había dicho que era materialista y una cosa más, porque dijo, acá hay un problema, tenemos dos posturas, y él la solución que le encuentra es esta. Dice que son materialistas y... A ver, algún compañero, alguna compañera que más o menos recupere esto que Martín acaba de consultar. No sé por qué me olvido de las cosas últimamente. Pero No hay problema. lo dijo muchas veces, pero pensé que lo tenía y se me fue. Lo quise anotar ahora y... ¿Algún compañero o alguna compañera que quiera aportar algo al punto que señala Martín y a la consulta que hace Martín?
qué sería, Laura, materialistas e idealistas? ¿Qué serían esas dos posturas? No sé si entendí bien su consulta, es porque dijo que había dos posturas que usted estaba mencionando y las que mencionó hasta ahora eran las del materialismo vulgar y el idealismo burgués. Pero no sé si a eso se refiere. Y yo comparto contigo, Laura, ¿no? No sé si a eso te referías, Martín, pero en principio de eso se trata. Me refería, ahora me acordé que usted dijo, todo es materialista, la base de la estructura son materialistas, lo que pasa es que uno es económico y el otro no. Esa era. Ah, bueno, ok. Perdón, es que... Ok, perfecto, perfecto. A ver, lo que hice hasta acá, resumo, pero muy brevemente, lo que hice hasta acá es mencionar lo que a mí me parece que es lo que plantea Garham sobre el objetivo y la propuesta de su trabajo, ¿sí? Hacer un estudio, hacer una propuesta de una teoría de una economía política de la cultura y dentro de una economía política de la cultura, una economía política de la comunicación, ¿no? Como subordinada a aquella. Parte por remitir lo que llama un necesario retorno a los fundamentos, y ahí entonces recupera algunas cuestiones de Marx y Engels. Después viene toda esta cuestión de lo material, lo económico y lo ideológico, las insuficiencias de la teoría marxista, ¿no? Y a partir de ahí producción material y producción mental. Bien, bueno, rápidamente seguimos. Si nosotros tenemos que entre lo económico y lo ideológico no es que hay una relación en términos de que uno sería material y el otro sería inmaterial, ¿no? Sino que uno estaría ligado a cuestiones de producción, ¿sí? Perdón, si en el terreno de la base y la superestructura no es que uno sería material y otro inmaterial, sino que lo que los diferenciaría es que la base o todo lo que esté dentro de esa rúbrica sería objeto de una valorización económica y lo que esté dentro de la rúbrica de la superestructura serían aspectos, ¿sí?, importantes de organización social, pero que no estén sujetos a una valorización económica. Les doy un ejemplo, los sistemas judiciales, ¿sí? Los sistemas judiciales son aspectos esenciales para la organización de nuestra vida colectiva. Y sin embargo, obviamente, los sistemas judiciales no es que están relacionados a algo vinculado al mercado. No, por supuesto que no, ¿no? De hecho, los sistemas judiciales son lo que se supone que deben regular, y ahí hay toda una controversia, ¿sí?, el campo del mercado, ¿sí? Pero, ahí viene la cuestión. Recuerdan, ¿no? El modo de organización, entre otras cosas, jurídica de una sociedad, para una perspectiva materialista dialéctica, para una perspectiva marxista, está en directa relación al modo de organización económica de una sociedad. Les doy un ejemplo concreto. Para que exista capitalismo, para que exista un aspecto fundamental, ¿sí?, debe ser la propiedad privada, ¿sí? Y un aspecto fundamental que defiende cualquier tipo de organización jurídica en Occidente es, por supuesto, la propiedad privada, que de hecho fue puesta al nivel de casi la vida, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? De hecho se está dando un debate fuerte por las tomas de tierras en estos días en la Argentina respecto a qué tan importante es la propiedad privada, ¿sí?, en nuestra vida social. Y hay muchísima gente, y esto está sujeto a discusión, hay muchísima gente que entiende que la propiedad privada está al mismo nivel que el derecho a la vida, ¿sí? Bueno, obviamente no es mi intención valorizar desde mi punto de vista, que lo tengo, por supuesto, esto, sino nada más que exponer cómo podría ser leído un debate actual, ¿sí?, a la luz de estas categorías que yo estoy exponiendo a partir del texto de Garham. Es decir,
hay un sistema judicial que garantiza como uno de sus pilares fundamentales la defensa irrestricta de la propiedad privada, ¿sí? Y por el otro lado, la organización económica que nosotros tenemos en Occidente, fundamentalmente, prácticamente en todo el mundo, ya hace 2 o 3 siglos, ¿sí? Para esa organización económica es vital algo como una propiedad privada. Y ahí hago una aclaración. Marx y Engels, en unos escritos a mitad del siglo XIX, decían que el que va en contra, la organización económica que va en contra sistemáticamente de la propiedad privada, no es el comunismo que quiere, se supone que erradicar la propiedad privada y que todo sea propiedad colectiva, etcétera, 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 ¿no? Es totalmente lo contrario. Lo que va en contra de una propiedad privada es un tipo de organización económica que posibilita que una persona tenga millones de hectáreas y millones de personas no tengan una propiedad individual, ¿no? Eso es lo que va en contra de la propiedad privada, ¿sí? A la propiedad de cada uno, ¿sí? Y al derecho de cada uno de tener su propiedad, ¿sí? Bueno, entonces, y acá hay toda una discusión al respecto, ¿no? Pero volviendo, ¿por qué di el ejemplo de las tomas de tierra? Porque lo que quería mencionar es cómo desde una perspectiva marxista se podría entender tranquilamente esto de que hay una organización jurídica que sostiene principios que son fundamentales a la organización económica en realidad de la sociedad. Y entonces se podría confirmar esa teoría que dice que la organización jurídica es dependiente de la organización económica. Si la organización económica fuera otra, muy posiblemente lo que defiendan las estructuras jurídicas fuera diferente. ¿Sí? Bueno. Entonces, siguiendo. De lo que se trata es de comprender que organización material hay tanto en la faz económica como en la faz cultural. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre acá? Que en la faz cultural, obviamente que hay acá toda una discusión. Lo que Garham pone como un papel, como un aspecto fundamental, es que en la superestructura, en la parte de producción material, pero no económica, lo que se juega es la distribución de excedentes económicos que se produce en la base. Ustedes por favor me dicen si se va entendiendo o no. ¿A qué me refiero con esto? A que en la base, entre comillas, o sea, en la organización económica de una sociedad, ¿sí? Se produce excedente. ¿Qué quiere decir que se produce excedente? Se produce lo necesario para que las personas podamos reproducir nuestra existencia y se produce más que eso, ¿sí? Por eso hay ahorro, por eso hay sectores que no producen, ¿sí? No producen en términos económicos, ¿sí? Pero redistribuyen capitales, como por ejemplo la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está en discusión, ¿sí? En el plano cultural, es qué se hace con esos excedentes. Suponiendo que en el plano cultural no se produce valorización económica, que nuevamente les digo que tomemos con pinza esto, porque una cosa era el mundo cultural en el siglo XIX y otra cosa es el mundo cultural en el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, pero, volviendo, lo fundamental, a mí me parece al menos, que se va armando desde el apartado de producción material alimentar en adelante, es una discusión respecto a qué se hace con los excedentes y cómo los excedentes ponen límites concretos, ¿sí? A el mundo cultural, al mundo ideológico. Y dentro, cuando hablamos del mundo cultural y hablamos del mundo ideológico, hablamos, por supuesto, de los límites propios del mundo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, en principio, tendrían límites de acción, ¿sí? En función a
cómo vienen organizados los excedentes que se producen en la base, entre comillas. Cuando hablo de base, hablo de las industrias petroquímicas, de las industrias farmacéuticas, de las industrias de guerra, de las industrias del calzado, del caucho, etcétera, etcétera. Todas esas series de industrias producen excedentes. Ese excedente es un magma, ¿no?, de capital, ¿sí?, que es reinvertido, que es colocado de diferentes formas en diferentes lugares. Uno de esos lugares en donde los cuales esos excedentes son colocados son en los medios de comunicación. Ahora bien, si esos excedentes son colocados, una parte de esos excedentes va a los medios de comunicación que se organizan a su vez como empresas, como industrias, ¿no? Claramente esos medios tienen límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos medios estarán limitados en su acción en función del lugar del cual provengan esos excedentes. ¿Se entiende? No es lo mismo que provenga de un lugar que provenga del otro, ¿sí? La producción mental, en el sentido de la producción de mensajes, ¿sí?, está limitado por la producción de excedentes que viene de la producción del mundo material, entre comillas, ¿sí? Material en el sentido de caucho, la química, el mundo nuclear, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bueno, asumo que tu voz es la voz de los restantes 32 participantes en la sala. Bien, ¿a qué voy con esto? A decir lo siguiente, que no es que, fíjense la palabra que utilicé, límites. ¿Por qué? Porque esa es una manera de comprender que Garham toma de Williams y que le sirve para decir que la base no condiciona mecánicamente a la producción de mensajes, de discursos, de contenidos en el mundo de los medios. No condiciona mecánicamente. No, pero le pone límites. ¿Sí? Es decir, bueno, creo que sí. En todo caso, ahora voy a un ejemplo que se me ocurrió esta mañana, que me alegró muchísimo porque creo que la verdad, ojalá que a ustedes les parezca, bueno, a mí me pareció un excelente ejemplo, ya veo que a ustedes les parece un ejemplo horrible, porque inclusive es un ejemplo local, en el contexto de pandemia, ¿no? Pero ya me voy a eso. Lo que Garham quiere reelaborar acá es una relación entre la base y superestructura que no sea, recuerden, no ni idealista, ¿sí?, ni mecánica. Es decir, que no independice la producción de mensajes, la producción de contenidos de la producción económica, pero que no suponga que la producción económica determina tal cual, mecánicamente, la producción de mensajes. Entonces, para hacerlo, lo que hace es recuperar una interpretación, ¿sí?, respecto a los excedentes económicos que provienen de una serie de industrias que no son los medios de comunicación y que son volcados a los medios de comunicación en términos de pautas publicitarias, en términos, ¿sí?, etcétera, 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 ¿no? Que hoy por hoy esto debe ser complejizado muchísimo más porque los mismos medios de comunicación son parte de empresas que están en otros rubros, ¿no? Ok. Bueno, pero más allá de esto, lo que les decía que lo que quiere hacer Garham es complejizar el modo en cómo fue pensada la relación, históricamente la relación de base-superestructura. Y para complejizar esa relación recurre a la lectura de cómo son colocados los excedentes sobre el mundo de los medios de comunicación. Y esos excedentes no pautan mecánicamente lo que un periodista tiene que escribir. Un periodista se mantiene con su conciencia, se mantiene, ¿no?, tiene de alguna manera una ética periodística, pero ¿qué ocurre? Que está en un medio de comunicación en el cual fueron colocados excedentes que provienen de otro lugar y que por esa misma razón el margen de comportamiento de los medios de comunicación está totalmente limitado. ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede comprender que hay una relativa libertad, ¿sí?, en la escritura
y hay una relativa libertad respecto a las opiniones, pero a su vez que hay límites que no se pueden pasar. Entonces existen las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es una manera un poquito más compleja de entender la relación base-superestructura, ¿no? Que la relación idealista que separa el mundo cultural del mundo económico, y la relación mecanicista vulgar que lo que hace es decir, no existe la libertad en el mundo ideológico, en el mundo cultural, porque lo económico determina mecánicamente, ¿no? Entonces esta es una manera de complejizar un poquito esa relación, ¿sí? ¿Se entiende o no? Bueno, y a lo que voy con esto es lo siguiente, y acá va el ejemplo. Ustedes recordarán que allá por marzo, abril, fuimos testigos de un episodio, y esta es una valoración mía, desde ya por supuesto, que pueden o no compartirla, de un episodio realmente triste, en la cual un diario local tituló, no recuerdo, no recuerdo ahora, si ustedes recuerdan, por favor, escríbanmelo en el chat, o díganlo, ¿no? Algo así como Chaco exportó el maldito virus o la maldita pandemia, no me acuerdo, pero una cosa así. Era Chaco exportó, ¿no? Básicamente era un titular del diario Época, no fue la única, sí, algo así. El Chaco trajo la maldita enfermedad a Corrientes, una cosa así era, ¿no? Bien, ustedes se preguntarán qué tiene que ver semejante titular con este buen hombre de Nicolás Garham. Bueno, y acá me juego un poco el pellejo, ¿no? Porque quisiera mostrar por qué me parece a mí que es un ejemplo de lo complejo que es la relación entre medios de comunicación y la libertad relativa que hay de quienes escriben en los medios de comunicación, ¿no? Y de cómo la estructura económica pauta, ¿no? Unos límites, pone unos límites. Bien. Y es lo siguiente, el ejemplo consiste en lo siguiente. Ustedes más o menos saben, les pregunto, vamos vamos elaborando el ejemplo de manera más o menos interactiva. ¿Cómo se financian al menos los medios gráficos, también la mayoría de los medios? ¿Cómo creen que se financian los medios locales, estoy hablando, ¿no? ¿Cómo se financian? ¿De dónde viene su financiamiento? En su mayoría. El gobierno crea pauta y también el Perfecto. privado. Pauta del Estado y publicidad, pauta del gobierno, a través de la pauta, la política, pauta del gobierno. Martín, vos mencionaste pauta. Ok. Sí, pauta publicitaria. Ok. Esa pauta publicitaria, ¿tienen idea del porcentaje, si es un mayor porcentaje privado o es un mayor porcentaje estatal? Creo que el mayor porcentaje es público. Luz Quintero dice del medio. Ok, bueno, pero a ver, circunscribamos a la cosa bueno, Federico, Franco, la mayoría está diciendo mayormente estatal. Bueno, sí, claro, Luz, depende del medio, pero en su inmensa mayoría es estatal, ¿no? Fundamentalmente los medios gráficos, ¿sí? Es estatal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y básicamente quiere decir que hay limitaciones. ¿En qué sentido hay limitaciones? Porque, siguiendo esta lectura, ¿no? Tratemos de circunscribirnos a Garham. El Estado no es un productor de mercancías, salvo en algunas regiones muy específicas, como tiene el 51% de YPF y ese tipo de cosas, ¿no? Que ahí sí se convierte en empresario público. El Estado es una suerte de juega un rol económico, pero en la inmensa mayoría de los rubros no es un productor. Lo que hace el Estado es capitalizar excedentes en términos de impuestos. El Estado, al tomar impuestos, ¿sí? Por la vía de impuestos, lo que hace es tomar excedentes que vienen de otros lugares. ¿Se comprende o no? Y lo que hace con esos excedentes es los capitaliza a su vez hacia determinados lugares, ¿no? Se supone que mejoras del ámbito público, etc. Y uno de esos lugares hacia donde el Estado redirige el excedente que toma por vía de impuestos son las pautas a los medios.
¿Sí? Ahí estamos. Ok. Pero entonces, quiere decir que la estructura económica local está determinando una parte importante del comportamiento de nuestros medios locales. ¿Por qué? Porque si la estructura económica de nuestras sociedades locales, ¿sí? En nuestros territorios, en nuestra estructura económica hubiese un ámbito privado más robusto, más fuerte, que pueda brindar sus excedentes, ¿sí? Por supuesto, porque tiene intereses en pautar en los medios, pero si tuviéramos en el medio local si tuviéramos en el medio local un ámbito privado lo suficientemente robusto como para pautar, ¿sí? De una manera tal que los porcentajes de publicidad sean medianamente parejos entre lo que viene de excedentes del ámbito público y los excedentes que vienen del ámbito privado, muy posiblemente el comportamiento de los medios locales respecto a los gobiernos locales sería diferente, ¿no? Eso es bastante lógico, ¿sí? Ok. Ahora, este es el segundo escalón en mi argumento. El tercer escalón en mi argumento es el siguiente. Ustedes recordarán, y por ahora dejo de lado los medios, que en marzo-abril había una contienda muy fuerte entre el gobierno correntino y el gobierno chaqueño. Ustedes saben, son de signos ideológicos diferentes, ¿no? Respecto a, bueno, está el puente de por medio, pero respecto a que algunos casos en la capital de Corrientes eran casos del personal de salud que estaban en Chaco, entonces había una disputa para mí realmente fuera de lugar y una manera de capitalizar políticamente una circunstancia bastante complicada para todo el mundo, pero esa es mi opinión, por supuesto, pero que había una disputa muy fuerte entre ambos gobiernos, ¿sí? Respecto a cómo gestionar los cuidados sanitarios en esos primeros meses de cuarentena. Es en este contexto en el que el medio titula de esta manera y entonces funciona como un brazo simbólico en esta disputa, ¿sí? Funciona como un brazo simbólico de parte del gobierno provincial, en este caso de parte del gobierno de la provincia de Corrientes, ¿no? Al titular de esta manera, el medio se pone de lleno como un actor en la controversia. Esta controversia venía siendo pública a través de los actores gubernamentales, tanto de Chaco como de Corrientes. En un determinado momento, un medio de comunicación de una manera totalmente explícita y frontal, como lo es un titular en tapa, entra a formar parte de esta controversia. ¿Sí? Ok. Ahí lo que tenemos es claramente una vinculación de un medio, ¿sí? En función de una línea de controversia, de disputa y del posicionamiento de ese medio en relación a quien, en este caso el gobierno provincial, a quien está determinando vía pauta, ¿sí? Los límites de su comportamiento, ¿no? Ahora bien, el medio podría haberse lo digo en estos términos, el medio podría haber sido crítico de la manera en la que el gobierno de Corrientes estaba gestionando los cuidados sanitarios en esos primeros meses, o podría haber sido crítico de la manera en cómo estaba confrontando con el gobierno de la provincia del Chaco. Bueno, desde esta lectura de Garham, no, es imposible que pudiera haber sido crítico. Es imposible. ¿Por qué? Porque los lugares donde vienen, y por eso la base determina en última instancia, ¿no?, la producción de mensajes, ¿sí? Es decir, le pone límites. No le dice cómo escribir, pero le pone límites. Es decir, no podría haber, en este ejemplo concreto, no podría haber sido jamás crítico, ¿sí?, del gobierno de la provincia de Corrientes. Ahora bien, ¿podría haberse puesto en la controversia de otras maneras que no haya sido esa? Ahí sí, es muy posible, porque eso ya tiene que ver con el rango, con el margen de libertad
relativa que tiene la producción de mensajes en función del mundo cultural, simbólico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, a lo que voy es lo siguiente. El medio, en este caso la época, no podría haber sido crítico respecto de la posición del gobierno de Corrientes. ¿Por qué? Porque hay una línea directa de pauta. Ahora bien, tenía libertad y margen relativo de libertad para posicionarse, ¿sí? Posicionarse de una manera afín al gobierno de Corrientes, pero posicionarse de otras maneras, apelando a otro lenguaje, ¿no? Y sin embargo, el medio decidió reactualizar toda una serie de controversias en el orden de la estigmatización y casi, diría yo, pero esta es una opinión personal, casi del racismo, ¿sí? Que eso ya no tiene que ver, esa es parte del margen relativo de acción, eso ya no es imputable a lo económico. ¿Se entiende o no? Eso ya tiene que ver con cómo al interior de la producción de mensaje de ese medio específico, ¿sí? Se asumió que el medio debería participar en esa controversia. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que el medio, ¿sí? Al titular de esa manera y al hacer confrontar Chaco versus Corrientes, ¿sí? El medio lo que hace, y quienes lo escribieron, ¿sí? No están haciendo otra cosa que reactualizar toda una serie de imaginarios de una parte de la población capitalina en Corrientes y una parte de la población de la provincia del Chaco respecto a una polaridad, a una disyuntiva, ¿sí? Histórica que hay entre ambas provincias. ¿Sí? Si no existiera ese rasgo cultural, no se entendería la forma de titular del medio, pero el medio se apoya en ese rasgo cultural para maximizarlo, para profundizarlo. ¿Sí? Y eso ya no tiene que ver con excedentes, no tiene que ver con lo económico. Lo que hace ahí el medio es apoyarse en uno de los aspectos, ¿sí? de idiosincrasia de nuestras poblaciones, esta suerte de disputa que tiene mucho que ver con el deporte, pero que también trasciende el deporte, etcétera, etcétera, ¿sí? Se apoya en eso para profundizarlo, etcétera, ¿no? Con el fin, o sea, ¿por qué? Porque hay una posición que debe tomar, que tiene que ver con un alineamiento, ¿no? Con lo cual, en este ejemplo, lo que yo quería mostrarles es cómo es posible ver, ¿sí? En términos de la lectura de Garham, a su vez, una determinación de lo económico, pero una relativa libertad de acción en el mundo cultural, que en este caso, y esto ya es por supuesto, no solamente mi interpretación de la teoría de Garham, sino mi lectura de lo que hizo el medio, en este caso, el medio no hizo otra cosa que apoyarse para profundizar algo, ¿sí? Que va en detrimento de relaciones de solidaridad, etcétera, etcétera, que debemos tratar de construir entre las poblaciones en este contexto, ¿no? Pero bueno, lo que quise hacer con este ejemplo es mencionar cómo es posible leer, ¿sí? A su vez, una determinación económica y una suerte de indeterminación relativa del mundo cultural y entonces del mundo periodístico. Y yo creo que eso debe verse en los distintos conflictos, ¿sí? Debe verse, esa es una lectura que debe verse también a nivel nacional, con el mayor multimedio que nosotros tenemos aquí, ¿no? En la Argentina, que es Clarín, o con cualquier otro medio multimedios en América Latina, o Globo, Televisa, etcétera, ¿no? No debe pensarse mecánicamente, pero nunca debe omitirse por dónde vienen los excedentes. Es decir, por dónde viene la canalización de los excedentes dinerarios económicos, ¿sí? De qué lugar del mundo económico vienen esos excedentes para tratar de pensar
cuáles son los límites que los medios no pueden traspasar. Y dentro de esos límites, la relativa libertad, ¿no?, que tienen. Bueno, un último aspecto que complejiza un poquitito más esto, y yo paro acá, que tiene que ver con lo siguiente. Hay en algunos temas y algunos aspectos son inclusive mucho más, si se quiere, libres. Hay determinados aspectos que tienen que ver con la moral, con las disputas éticas y morales, ¿no?, de una sociedad en la cual los medios suelen, no siempre, por supuesto, pero suelen tener posiciones con mayores márgenes de oscilación. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que uno de los debates que este ejemplo también lo suelo traer a colección en casi todos los espacios de los lunes, uno de los debates en términos éticos que trasciende nuestra vida social en la República Argentina en los últimos 2 o 3 años, tiene que ver con el debate sobre el aborto, ¿no? Entonces hay posiciones éticas muy encontradas aquí. Y ustedes tienen, por ejemplo, a medios, como me refiero a los 3 medios nacionales más conocidos, ¿no? Página, La Nación y Clarín. Página 12 y La Nación tienen posiciones claramente manifiestas respecto al tema, ¿no? Y Clarín es el más oscilante, ¿no? ¿Esto tiene que ver con algo necesariamente económico? Sí y no. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque las estructuras simbólicas, hegemónicas, en aquellos mundos que derivan sus excedentes a la nación, me refiero a el mundo rural, por ejemplo, tienen unas estructuras simbólicas y una manera de comprender la ética, etcétera, 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 totalmente clara y manifiesta. Y entonces el medio lo que hace es transmitir eso, ¿no? Pero no es por una cuestión netamente económica. ¿Entienden o no? Bueno, en el último apartado, a ver, voy a ir a ver si puedo hacer un recorte de pantalla, una presentación de pantalla más. Bien, voy a ir a los modos de extracción y distribución del excedente cultural, ¿no?, de la página 133. Por última vez, voy a presentar pantalla. Profe, ¿le podría hacer una pregunta con respecto al ejemplo que dio de la época? Claro. Usted había dicho que este ejemplo, bueno, la situación que se dio interfería en las esferas de lo político y lo cultural. ¿Por qué no entra lo ideológico también aquí, ya que estamos hablando de, bueno, una posición que se toma? No, perdón, me habré expresado mal, pero no. Claramente dije, o traté de manifestar, tal vez no fui demasiado claro, por supuesto, que es lo siguiente. Yo, a ver, para que me vean cuando estoy respondiendo, dejo de compartir pantalla. En el ejemplo, yo lo que intenté mostrar es que el comportamiento del medio se explica tanto por lo económico como por algo que no es económico, ¿sí? Y ahí está lo cultural y lo ideológico, ¿sí? El comportamiento del medio, es decir, la manera de titular que tuvo y la posición que tuvo, se explica por esas dos vías, no por lo económico únicamente, ni únicamente porque sean racistas o algo así, no, o al menos es como yo lo leo, ¿no? Por supuesto que esta es una lectura de una realidad y ustedes pueden tener otras lecturas.
Lo que yo estoy tratando de decirles es cómo lo leo a partir de la lectura de Garham. La posición de época se explica a partir tanto de lo económico como de lo no económico, entonces de lo ideológico y lo cultural, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que se explica desde lo económico y desde lo ideológico y lo cultural? Se explica desde lo económico, ¿por qué? Porque el medio no podría haber ido jamás en contra. No hablemos de titular, sino de poner una nota de opinión siquiera, de algún periodista. No podría haber ido jamás en contra de los medios provinciales. ¿Por qué? Porque hay una afinidad ideológica. Y capaz que sí. Pero más importante que eso es porque el Estado es el que vía pauta redistribuye los excedentes económicos hacia el medio. Y el medio no tiene posibilidad de subsistencia económica si no es por ese redireccionamiento de excedente que tiene el Estado. Entonces eso le pone límites. Y ahí tenemos una explicación económica del comportamiento del medio. Ahora bien, el medio tituló de una manera muy específica, ¿no? ¿Y la manera de titular del medio se explica por cuestiones económicas? No, y ahí viene lo cultural y lo ideológico. Porque el medio, al titular de la manera como tituló y al posicionarse de la manera en cómo se posicionó, lo que hizo fue reactualizar toda una serie de elementos idiosincráticos que hay entre las poblaciones de Corrientes y de Chaco respecto a sus disputas, ¿no? Y eso no tiene que ver con lo económico. Eso tiene que ver con lo idiosincrático local, ¿no? Y con lo ideológico en un sentido general. Entonces, por eso me parece a mí que el caso de época y la manera en cómo se posicionó en esta cuestión de la controversia entre los dos gobiernos en los primeros meses de la cuarentena este año, puede servir como ejemplo, ¿sí?, para tratar de comprender que no se debe hacer una lectura mecánica, ni tampoco debe hacerse una lectura únicamente discursiva, idealizada de los medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que intenté mostrar es que en la época el comportamiento del medio se explica a la vez de manera económica y a la vez de manera cultural e ideológica. Porque la otra pregunta que a mí me surgía, profe, cuando empezó a hablar de los medios, que es algo que no trata Althusser, pero justamente Althusser lo cita acá Garham, que digamos no está del todo de acuerdo con él como lo estuvimos viendo en esta clase, pero ahí me surgió la pregunta de los medios, ¿qué serían para Althusser? ¿Serían aparatos de Estado o serían aparatos ideológicos del Estado? Claro, pero bien, hay una diferencia. Cuando, fíjense, les recomiendo mucho, te agradezco Luz el señalamiento, fíjense cuando estén repasando para el examen, fíjense los pasajes en los cuales Garham se refiere a Althusser. Lo que más, perdón por el término, ¿no? Es un poco para sonreír nada más. Lo que más comezón le produce a Garham de Althusser es todo el problema de lacaniano psicoanalítico que recupera Althusser. Es decir, todo el problema del inconsciente. Eso es lo que más comezón le produce, porque para Garham, que en este sentido sigue de una manera bastante directa a Marx, para Garham, el problema de la ideología no es el problema de lo inconsciente, es el problema de la construcción consciente de los mensajes. ¿Sí? Ahí hay una disputa. A ver, no se trata de que ni yo ni ustedes en este momento decidamos si no es lo inconsciente o la producción consciente. Lo que importa acá es que sepamos cuáles son las diferencias, ¿sí? Para Garham, lo central es que lo económico pauta una serie de límites, ¿sí?, a través, bueno, de los excedentes, todo ese tipo de cosas, y que dentro de ese terreno en los cuales los medios se pueden mover, ¿sí?, hay una producción consciente, ¿sí?, de un determinado tipo de discurso y no de otro. Y entonces, así como se produce de manera consciente un zapato, por decir una barbaridad, así se produce de manera consciente un determinado mensaje y no otro. ¿No? Es decir, la manera de titular
de la época, ¿no? Puede ser vista desde los dos lugares, tanto de la interpelación altuseriana, como de la cuestión más consciente de Williams y Garham y del texto de la ideología alemana de Marx. Les doy un ejemplo, bueno, ya que estamos, para seguir con este ejemplo. Si yo hiciera una lectura en términos de interpelación ideológica de ese título de la época, yo lo que diría es que, bien, época lo que hizo es interpelar a todos aquellos sujetos que tienen, ¿sí? ¿Sí? Que ya asumen que hay una controversia, ¿sí? Con Chaco, porque es histórica, por un montón de cosas, lo que fuera, no importa, pero lo que buscó época es interpelar, buscar el apoyo de todos esos individuos, ¿sí? Que manifiestan una patente división de ambos pueblos. Y época se apoyó y buscó interpelarlos y buscó que todos esos individuos se reconozcan en ese titular. ¿Sí? Y esta es una lectura posible, ¿sí? Que se reconozcan, ¿por qué? ¿De manera consciente? No, ¿por qué? Porque ya es algo idiosincrático en el sentido, es algo pasado, no es algo que uno lo racionaliza todo el tiempo. Esta es una lectura posible. La otra lectura, ¿no? Más en clave de Williams, de Garham y de Marx y Engels de la ideología alemana, es indagar cuáles son los elementos a los que apeló el medio, o determinados periodistas, no importa, pero el medio, ¿sí? Para construir su mensaje. Y claramente, si no hubiera existido ese trasfondo cultural idiosincrático de disputa y de controversia, ¿sí? Que existe en algunos sectores de ambas poblaciones, ¿sí? El medio no hubiera podido construir ese mensaje. Y si lo hizo, ¿sí? Es porque lo construyó no de una manera inconsciente, lo construyó de una manera totalmente adrede, intencionada. Son dos lecturas posibles. Ahora no nos importa a nosotros definir cuál es cuál. Lo que me interesa, sí, formular es que a partir de tu consulta, Luz, se abren dos lecturas posibles, ¿sí? De cómo interpretar el mensaje. Pero más allá de eso, lo que quiero que quede en claro es la apuesta central de Garham. ¿Cuál es? La apuesta central es una manera de hacer una economía política de la cultura que imbrique fuertemente economía, política y cultura, y que no la separe ni que haga de la cultura un mero apéndice de la economía y de la política. Eso. Hay una teoría de la economía política de la cultura y por ende de la economía política de los medios de comunicación, ¿sí? Que a su vez que tiene presente unas limitaciones que vienen del mundo económico, a su vez tiene presente el rango de variación y de oscilación que siempre existe en los medios culturales y que esa variación es diferente según nos encontremos en alguna región del mundo cultural. En el mundo artístico, la variación suele ser mucho más fuerte que en el mundo de los medios, al ser los medios unas empresas, ¿sí? Bueno, voy a este punto, son las 4:15 de la tarde. Voy a este punto a compartir pantalla en la página 133. Me dice alguien, por favor, si lo ve, lo están viendo en... Yo siempre soy como bastante inseguro con esto. Los modos de extracción... Ok, gracias. Los modos de extracción y distribución del excedente cultural. ¿Acá? ¿Esto era? Sí, esto es. Esto está en la página 133. Quedan unas páginas más, por supuesto, pero acá ya estamos entrando en la parte final del texto, ¿no? Y le pido que después cuando ustedes lo relean, pasen detenidamente por estos pasajes. Leo, cito, acá, al inicio del párrafo luego del subtítulo.
Puesto que todas las formas culturales son materiales en el sentido de que llevan tiempo del que solo se dispondrá después que estén satisfechas las necesidades de la reproducción física, los requisitos materiales del proceso cultural deben extraerse como excedentes de la producción material directa. Como hemos visto, ello puede hacerse pagando directamente de la renta pública la producción cultural. Pero como observó Marx, con respecto al capitalismo en general, este ha encontrado más eficiente como modo de control extraer los excedentes directamente por medio de los procesos económicos. Así, los desarrollos del modo de producción capitalista y su concordante división del trabajo mental y manual han conducido al desarrollo de la extracción del excedente necesario para el mantenimiento de la producción y la reproducción culturales directamente a través de la forma mercancía e intercambio. Pero este proceso solo tendrá lugar en la medida en que haya capital excedente en busca de oportunidades de valorización y B, la tasa de beneficio prevista en la esfera elegida de producción cultural sea al menos tan alta como la de cualquier otra. Y este es, si me permiten a mí, un pasaje que es el pasaje que saca el texto del siglo XIX y lo vuelca al siglo XXI. Fíjense la barbaridad que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, es una interpretación mía, me disculparán por ello. ¿Qué creen ustedes que quiere decir con esto? El autor. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a volver a leer un pequeño pasaje de esto que ya leí. Les pido por favor, si alguien tiene alguna idea, que lo manifieste. Yo hago una exégesis final de este pasaje y con eso cerramos el espacio de hoy. ¿Sí? Dice, vuelvo a leer, ven el cursor desde aquí, como hemos visto. ¿Sí? Desde aquí, como hemos visto. Como hemos visto, ello puede hacerse pagando directamente la renta pública de la producción cultural. Pero como observó Marx, con respecto al capitalismo en general, este ha encontrado, o sea, el capitalismo ha encontrado más eficiente como modo de control extraer los excedentes directamente por medio de los procesos económicos. Esto es lo que quiero que presten atención. Así, los desarrollos del modo de producción capitalista y su concordante división del trabajo mental y manual han conducido al desarrollo de la extracción del excedente necesario para el mantenimiento de la producción y la reproducción culturales directamente a través de la forma mercancía e intercambio. ¿Qué les parece a ustedes que quiere decir ese pasaje? A ver, vieron que yo les comenté recién que para mí ese pasaje es el que permite sacar el texto del siglo XIX y mandarlo al siglo XXI. Bueno, una forma muy mecánica por ahí de mencionarlo, pero aquello de lo que quiero llamar la atención tiene que ver con lo siguiente. Hasta ahora pensamos que los medios reciben excedentes, ¿sí?, del ámbito público, del ámbito privado, pero que reciben excedentes, ¿sí?, y en función a eso reproducen el mundo cultural. ¿Ok? Lo que no se pensó hasta ahora es que los medios valorizan sus propios productos y ya no tienen que depender de recibir excedentes. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya no solamente su subsistencia depende de que reciban excedentes de la industria química o de un Estado, sino que valorizan sus propios productos. Es decir, el ámbito cultural entra de lleno al ámbito económico, no solamente es material, recuerden, ¿no? El ámbito cultural es material también, sino que ahora entra de lleno al ámbito económico. ¿Por qué? Porque se valorizan en términos de intercambio económico sus productos, ¿sí? Y ahí lo que tenemos es un cambio en las reglas del juego, porque entonces el medio pareciera ser que tiene más autonomía, pareciera ser. Ahora les explico por qué él pareciera ser. ¿Por qué pareciera ser?
porque ya no depende del excedente que viene en términos de pauta del Estado, o no depende del excedente que viene del ámbito privado, sino que valoriza sus propios productos, ¿sí? Y los vende, ¿sí? Obviamente, igual puede capitalizar esa venta en términos de pauta publicitaria, por supuesto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que para que esto se produzca, ¿sí? ¿Para que qué cosa se produzca? Para que se decida invertir en un medio de comunicación y se decida invertir fuerte en un medio de comunicación, desde el capital, se debe asumir que la inversión va a dar un retorno de ganancias igual o mayor a una inversión que estaría situado en otros ámbitos. ¿Se entiende o no? Porque si no va a invertir en otros ámbitos. ¿Sí? Son los dos puntos que mencionaba Garham, ¿no? Los puntos son, tiene que haber capital excedente en busca de valorización, es decir, imagínense, Luz Quintero es una empresaria del ramo farmacéutico, ¿no? Y tiene un capital excedente, ¿sí? Lo quiere ubicar. ¿En dónde lo va a ubicar? Si las cuentas le dan que en el mundo cultural y particularmente en el mundo de los medios de comunicación hay posibilidades de valorizar, es decir, de sacar una ganancia que tiene una tasa promedio mayor a la de otro rubro del mercado, obviamente que va a ubicar ese excedente allí, ¿no? Pero primero tiene que tener ese excedente. Si no hay capitalistas que tengan excedente, no es posible eso. Y por otro lado, el mundo cultural debe verse como un lugar totalmente atractivo para colocar excedentes. Y ahora con esto quiero cerrar el espacio de hoy. Les consulto. Para ustedes, ¿el mundo cultural es hoy un lugar suculento o no para la colocación de excedentes? ¿Qué les parece? Les reitero, el mundo cultural, el mundo de la producción cultural, entre Internet en ello, por supuesto, es un espacio suculento o no para la colocación de excedentes. Bueno, visto el hecho de que la verdad se deshicieron en el mar de la palabra, claro, sí, apropiado sería que genere buenas ganancias, eso, Luz. Si ustedes ponen ahora las 5 empresas, ¿sí? Qué sé yo, las 10, a ver, voy a poner. Listo. Las 10 empresas más grandes del mundo. Miren, las 3 primeras le salen Apple, Microsoft y Amazon. ¿Entienden? No son precisamente una industria petroquímica. Apple, Microsoft y Amazon me salen, ya les digo, en los 5 primeros resultados que me tira Google, me sale lo mismo. Las 3 primeras son Apple, Microsoft y Amazon. Y tiene que ver con el mundo económico en Internet. Internet es el lugar de capitalización por excedente en el planeta, ¿sí? Es el lugar de colocación de excedentes y de ganancias porque es el lugar que mejores retornos genera. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella crítica que presentaron hace ya casi 100 años, 80 años, Adorno y Horkheimer, que es, ojo, que el mundo económico se metió en el mundo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
debería ser reinterpretada en los términos siguientes. El mundo cultural es el lugar de mayor valorización económica que existe hoy por hoy. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Antes como que estaba el mundo económico que valoriza y el mundo cultural que es una producción que no entra en una producción de mercancías, perdón, de bienes que no entran en el plano del intercambio económico. Bueno, hoy por hoy no solo ha entrado, sino como vemos, Apple, Microsoft, etcétera, ¿sí? El mundo cultural y el mundo económico han hecho un nivel de simbiosis no solamente enorme, sino que los mayores retornos, es decir, las mayores oportunidades de ganancias para el capital están en el mundo cultural. No en el mundo precisamente de los cigarrillos o del petróleo. ¿Sí? Bueno, paramos acá, ¿les parece? Mañana voy a mandar los links a la gente que tiene que rendir el examen del miércoles. El miércoles mando los accesos a los del jueves y el jueves a quienes rindan el viernes. Si no hay ninguna consulta, si no hay nada más, nos despedimos por acá y nos vamos viendo con todos, con todas, desde el miércoles en adelante. ¿Les parece?